Esto es Ciencia Fresca, donde podrán aprender de lo más nuevo en ciencia y tecnología, así como lo no tan nuevo. Conforme sigue desarrollándose la tecnología, vamos necesitando de más energía para poder usar dispositivos que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. Mucha de la energía que se usaba en el siglo pasado fue basada en la quema de productos provenientes de petróleo, gas natural y carbón, los cuales aumentan el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera y causa el cambio climático. Para poder disminuir el cambio climático, se están desarrollando otras maneras de obtener energía, en donde se espera aprovechar la energía desde el mundo atómico hasta niveles más grandes como el poder de estrellas, y posiblemente en el futuro lejano poder aprovechar la energía de cuasares que son hoyos negros extremadamente masivos o energía de hipernovas que son explosiones de estrellas. Por ahora veamos las fuentes de energía que veremos pronto en nuestra vida cotidiana. En estos años hay cada vez más paneles solares que se pueden conseguir para cargar aparatos chicos como celulares. Esto es porque los paneles solares se vienen desarrollando desde 1839, cuando se observó por primera vez por Alexandre Edmond Becquerel, quien vio que dos placas de platino u oro en ciertos líquidos pueden generar electricidad cuando hay cambios en su exposición a la luz solar. Pero tuvieron que pasar muchos años para que los paneles solares pudieran ser eficientes en generar electricidad a un precio accesible. Por eso, aunque sean un poco caras, hay gente que los empieza a utilizar en los techos de sus casas, en las calles e inclusive puedes ver algunos señalamientos de la vía pública que usan paneles solares. Muchas celdas solares aprovechan la luz visible para crear electricidad, pero también se puede aprovechar el infrarrojo y ultravioleta. Además, se puede convertir el calor en electricidad mediante el efecto termoeléctrico. Con ello también se puede aprovechar el calor que se genera en procesos de la industria, en los automóviles, aguas termales, entre otros más. Otra manera de obtener electricidad es mediante el movimiento. Existen materiales que pueden generar electricidad mediante vibraciones o deformaciones. Esto es un material piezoeléctrico. Estos se pueden integrar en zapatos para cargar tu celular mientras caminas, en telas para que una bandera genere electricidad con el viento, en tu ropa que se mueve mientras caminas y hay viento, o en la calle sobre el pavimento puede servir para el alumbrado público. Aparte de aprovechar las olas de mar, se puede aprovechar el agua salada. Aquí, el grafeno y grafito peculiarmente pueden generar electricidad cuando agua salada fluye por encima. Esto se podría usar en presas, barcos o construir pilares con huecos para que aprovechen el flujo de agua salada. Con tantas maneras de aprovechar fuentes naturales de energía, se podrían hacer construcciones que aprovechen al máximo todas las fuentes a las que está expuesto. Por ejemplo, en una construcción en medio del mar, se puede tener alas o molinos que se muevan con las olas, y estar recubiertos por materiales que aprovechen el agua salada que fluye encima, y piezoeléctricos que sean como cabellos sobre las alas o molinos que también generan electricidad al doblarse con las mareas. De manera semejante, se puede aprovechar molinos de viento, recubriéndolos con paneles solares o fibras piezoeléctricas. Muchas formas de aprovechar la energía siguen en desarrollo, por lo que veremos pronto cuáles tecnologías podrán generar electricidad a un costo razonable.